tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras. Estate atento, hermano. Herramientas generales para conocer el texto. Segunda parte. Escrito está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hola, amados hermanos. Gracia, misericordia y paz nos sean siempre multiplicadas de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Antes de dar inicio a esta segunda parte del segundo capítulo, te animo nuevamente a orar para que, antes de comenzar, prepares tu corazón poniéndote a cuentas con nuestro buen Dios y Padre que está en los cielos, en el santísimo nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, para que, por su gracia para con nosotros, su Santo Espíritu nos guíe por medio de sus sagradas Escrituras. Igualmente, te animo a que roguemos juntos a Dios nuestro Padre por nuestro Señor Jesucristo, que por su Espíritu que mora en nosotros, y siempre por medio de su santa y eterna palabra, logremos al fin del presente tratado hallar y emplear las herramientas adecuadas para llegar a conocer bien qué dice todo texto de las Sagradas Escrituras. Y como dijimos en la primera parte del presente capítulo, logremos ver a Cristo Jesús nuestro Señor desvelado en dicho texto. Amén. Estando ya a cuentas con nuestro buen Dios y confiado siempre en que su Espíritu nos transforme y conforme a la imagen misma de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, teniendo presente lo hasta aquí aprendido sobre el propósito de toda la Sagrada Escritura, que es dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conviene recordar, antes de continuar, algo muy importante y que nos servirá para avanzar en el camino del establecer las herramientas que nos ayudarán a conocer qué dice cada texto de la palabra de Dios. Escrito está: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros, como está escrito en Colosenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Como podemos ver en este texto de la Escritura, ya para terminar su carta a los hermanos que estaban en Colosas, el apóstol Pablo les da una indicación que muchos suelen pasar por alto o que incluso les hace despertar cierta curiosidad. Y es que a los hermanos de Colosas, ciudad a la que por cierto el apóstol no había llegado a ir, pero en la que habían, como veremos dentro de poco, hermanos en Cristo que no solo eran conocidos por el apóstol Pablo, sino que incluso habían participado con él en el ministerio, a los hermanos de Colosas, pues, les da una orden que conllevaba un doble mandato, claro y explícito. Orden que es la siguiente. Volvamos a mirar con un poquito más de detenimiento el pasaje de Colosenses capítulo 4, específicamente el versículo 16. Cuando esta carta
haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Al observar con un poquito más de detenimiento este texto, podemos notar lo siguiente. Antes de cumplir esa orden que conllevaba un doble mandato, que, como hemos visto, consistía en hacer dos cosas. Primero, que la carta enviada por el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas se lea también en la iglesia de los laodicenses. Y segundo, que la carta del apóstol Pablo enviada a la iglesia de la Odisea la lean también los hermanos de Colosas. Antes, pues, de cumplir esa orden que llevaba este doble mandato, los hermanos de Colosas tenían algo que hacer. Y era algo tan sencillo y hasta sobreentendido que, repetimos, suele pasarse por alto cuando se lee este pasaje de la Escritura. Y es que la carta a los hermanos de Colosas primero debía leerse entre ellos. ¿Lo notaron? ¿Notaron lo que había que hacerse antes de cumplir aquel doble mandato? El apóstol Pablo no les dice a los hermanos: cuando hayáis leído un pedacito de esta carta que les he escrito. Igualmente no les dice: cuando hayáis leído los pasajes más bonitos de esta carta que les he escrito. Tampoco les dice: cuando hayáis leído un resumen de esta carta que les he escrito, ni mucho menos les dice: cuando hayáis leído un comentario de algún teólogo de renombre, de algún rabino o de algún entendido acerca de esta carta que les he escrito. Simple y sencillamente les dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros. Es decir, el apóstol Pablo esperaba que la carta, toda la carta, se habría de leer entre los hermanos de Colosas. Y sólo cuando lo hubieran hecho, estarían en condiciones, vamos a decir así, de cumplir con la orden que conllevaba ese doble mandato que les había dado. Y aquí una aclaración importante. Nótese, hermanos, que la carta que da el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, repetimos, la orden que les da en esa carta y en ese pasaje que hemos leído, pareciera mostrar que la iglesia en Colosas tendría que pasar por encima de la autoridad de la iglesia en la Odisea, ya que los colosenses tendrían que encargarse que la iglesia en la Odisea lea, imperativo, la carta enviada a Colosas. Asimismo, los colosenses tendrían que leer, imperativo, la carta que el apóstol Pablo les había enviado a los laodicenses, por lo cual dicha iglesia no podría ni oponerse ni resistir a la autoridad de la iglesia de Colosas, en respecto a, primero, entregarles su carta, y segundo, dejar que los colosenses la leyeran. Sin embargo, esto no es así. Una lectura ligera y fragmentada de este texto podría sugerir que habría algún tipo de jerarquía entre las iglesias. Pablo, en representación de la iglesia en Antioquía de Siria, estaría supuestamente mostrando que la iglesia en Antioquía tendría autoridad sobre la iglesia en Colosas, y que la iglesia en Colosas tendría autoridad sobre la iglesia en la Odisea. Sin embargo, repetimos que esta conclusión nacería de una lectura ligera, es decir, sin la claridad ni la entonación, sin poner sentido, que hemos visto es exigencia para la lectura de la palabra de Dios, y también de una lectura fragmentada, es decir,
ver y analizar el pasaje o versículo, en este caso, fuera de su contexto, es decir, fuera del texto mayor del que forma parte. Y para fundamentar que la tal lectura ligera y fragmentada no es a todas luces correcta, no debemos pasar por alto quien, en términos humanos, les escribe la carta: un apóstol de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, no debemos olvidar que en la misma carta a los hermanos de Colosas, Pablo empieza identificándose como apóstol de nuestro Señor, cuando al comenzar la carta dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, como está escrito en Colosenses 1:1. Recordemos que los apóstoles del Señor Jesús recibieron de parte suya autoridad sobre varias cosas, como por ejemplo podremos observar en el siguiente cuadro. Entonces ahora, por medio de este cuadro, recordemos cómo los apóstoles del Señor Jesús recibieron de parte suya autoridad sobre espíritus inmundos y para sanar dolencias. A este respecto conviene recordar las palabras del Señor Jesús registradas en Mateo, capítulo 10, versículo 1. Y asimismo, conviene revisar lo que pasó con Pablo y la muchacha que tenía espíritu de adivinación, como lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 18, así como todas las sanidades que se dieron en la isla de Malta por intermedio de Pablo, cuando él y sus compañeros naufragaron en dicha isla, cuando él iba camino a Roma a ser juzgado. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 28, versículos 8 y 9. Otra autoridad que los apóstoles habían recibido de parte del Señor Jesús era para hollar serpientes y escorpiones, y que nada les pase. Lo que dijo el Señor conviene recordar también, lo que encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 19, y lo que le pasó a Pablo estando justamente en la isla de Malta, cuando fue mordido por una serpiente que se le prendió en la mano. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 28, versículos 3 al 5. Así también, recordemos que el Señor Jesús a los apóstoles les dio autoridad para resucitar personas, así como Él lo había hecho en varias oportunidades. A este respecto, recordemos lo que pasó con el Señor Jesús y la hija de Jairo, a quien resucitó, como está escrito en Lucas capítulo 8, versículos 41 y 42, y versículos 49 al 56. Asimismo, recordemos el caso de Dorcas, la hermana que fue resucitada por intermedio del apóstol Pedro, como lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículos 36 al 42, y también el caso del joven Eutico, que fue resucitado por intermedio de Pablo, como lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. Pero, ¿cuál será esa otra autoridad que tenemos en el cuadro de color amarillo? Lo vamos a averiguar en un momento. Así que seamos pacientes, porque esa autoridad que recibieron exclusivamente los apóstoles fue muy especial. Sin embargo, hasta aquí cabe también mencionar que estas señales que hemos visto de resucitar muertos, de las sanidades, entre otras, seguirían a los apóstoles en tanto ellos, en tanto los apóstoles, creyesen en lo que el Señor Jesús les había dicho. Y esto lo encontramos en Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18. Por lo tanto, ellos, los apóstoles, y solo los apóstoles, tendrían la autoridad para que por medio suyo se manifestaran estas obras portentosas. Pero cabe aclarar que no tendrían dominio alguno, esto es, el control de estas obras portentosas. Y un ejemplo de esto lo vemos en el mismo apóstol Pablo, quien había, por el Espíritu del Señor, sanado a muchos, como en Malta, y sin embargo, a Timoteo, su discípulo, no lo sanó.
de su problema de estómago y de sus frecuentes enfermedades. Como está escrito en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 23, donde encontramos que incluso les da pautas médicas a Timoteo a causa de sus enfermedades. Respecto a la iglesia, recordemos que los apóstoles habían sido constituidos por el Señor junto con los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como escrito está en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. Y para el cumplimiento de tal propósito, el Señor les había confiado una autoridad especial, la ministración de su palabra. Y entonces volvemos ahora a nuestro cuadro que habíamos dejado inconcluso. Para poder entender la administración de la palabra como una autoridad más, pero muy especial, que el Señor Jesús les había dado a los apóstoles, conviene que revisemos lo siguiente. Los apóstoles mismos del Señor declararon abiertamente que ellos habían recibido esta autoridad de parte del Señor Jesús. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4, donde se da el nombramiento de los primeros ancianos, y los apóstoles dijeron que no era justo que ellos dejaran la palabra de Dios para servir a las mesas. También lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 1, en la defensa que hace Pablo de su ministerio. También lo encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, y también en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Los apóstoles, pues, habían recibido esta autoridad especial por encima de las anteriores, que era ministrar la palabra de Dios. Y dicha ministración de la palabra abarcaba dos cosas. Primero, que los apóstoles, al hablar, inspirados por el Espíritu Santo, debían dar e impartir palabra de Dios. Esto es, que hablarían en nombre de Dios y del Señor Jesucristo. Su palabra tenía, como hemos visto antes, el peso de las Escrituras del Antiguo Pacto, como lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16, al punto que, con toda autoridad, podían ordenar que sea retenida por los hermanos, como lo dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, según está registrado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Y recordemos, esta particular manifestación de autoridad solo la tuvieron los apóstoles, quienes fueron constituidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo directamente. Una vez fallecidos y en la presencia del Señor, con ellos terminó esta función. Segundo, que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, se debían dedicar a predicar y enseñar el Evangelio de Dios y del Señor Jesucristo. Dada la palabra impartida por ellos, y junto con la palabra de Dios del Antiguo Pacto, su labor era proclamarla a los perdidos para salvación, es decir, predicar, y a los hermanos para su santificación, es decir, enseñar, vale decir, discipular. Pero cuidado, aquí no se trataba de dar, si se quiere sumar más, palabra de Dios. El punto era que con la palabra de Dios dada desde el Antiguo Pacto y con la que por medio de ellos era dada, la labor de los apóstoles era más bien formativa. Y cuando ellos, los apóstoles, partieron a la presencia del Señor, esta particular manifestación de autoridad la delegaron en quien por ellos serían luego constituidos, es decir, en los ancianos. Y aquí un dato muy importante. Para ver el origen de los ancianos, conviene que revisemos Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, en donde podemos verlos en una etapa transicional, puesto que los 12 apóstoles de Cristo, los primeros,
todavía estaban presentes, habiendo ya reemplazado a Judas Iscariote, por supuesto, y por intermedio de ellos la palabra de Dios era dada e impartida, en principio estos ancianos cumplieron funciones diaconales, es decir, de servicio a los hermanos en cuestiones y hechos diarios. Y para confirmar que estos varones eran en realidad ancianos, en ese momento con funciones diaconales, pero que siempre eran reconocidos como ancianos, conviene revisar lo que está escrito en Hechos capítulo 15, versículos 1 al 6, cuando justamente Pablo y Bernabé se presentaron ante los hermanos en la iglesia de Jerusalén por la cuestión de los judaizantes, donde podemos ver que a estos hermanos se les llama ancianos, y ya para este momento están compartiendo también responsabilidades y funciones netamente ministeriales, ya no solo de servicio, junto con los apóstoles que todavía estaban presentes. Los apóstoles, pues, fueron constituidos directamente por el Señor Jesucristo, y los ancianos fueron constituidos directamente por los apóstoles. Y a este respecto, conviene revisar Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23, en donde se puede ver claramente cómo los apóstoles, del conjunto de discípulos formados al partir de los que recibieron el anuncio del Evangelio, se tomarían a los hermanos que habrían de ser constituidos por los ancianos de sus respectivas iglesias, de sus respectivas zonas geográficas. Algo muy importante. Por todo lo anteriormente expuesto acerca de los apóstoles, nos queda claro lo siguiente. Solo los apóstoles tenían la autoridad dada por el Señor Jesucristo de dar e impartir palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, dada por intermedio de ellos, tenía para los creyentes el mismo peso que las escrituras del antiguo pacto. Segundo, los apóstoles tuvieron la autoridad dada por el Señor Jesucristo de predicar y enseñar la palabra de Dios, dada en el antiguo pacto y también impartida por ellos. Y tercero, los apóstoles delegaron la autoridad que les fue dada por el Señor Jesucristo de predicar y enseñar la palabra de Dios, dada en el antiguo pacto y también impartida por ellos, a los ancianos, quienes a su vez tendrían que hacer lo mismo con las siguientes generaciones de ancianos. Y aquí algo importante. Cuando los ancianos predicaban y enseñaban la palabra de Dios fuera de la iglesia, ésta reconocía que el Señor Jesucristo los había constituido como evangelistas, como es el caso de Felipe. A Felipe lo encontramos en la lista de los primeros 7 ancianos en Hechos capítulo 6, versículo 5. En el ejercicio ya no de una función de servicio, sino más bien ministerial, lo encontramos en el capítulo 8 de Hechos, en los versículos 5 al 12, donde lo encontramos predicando, y también donde lo encontramos evangelizando al etíope servidor de Candace, en los versículos 29 al 40. Luego lo encontramos que por el Espíritu Santo llegó hasta Azoto, y después pasó a Cesarea, en donde lo encontramos ya en el capítulo 21, versículo 8, con familia, pues tenía 4 hijas, y a él ya en ese momento se le llamaba Felipe el Evangelista. Y también conviene revisar cómo el apóstol Pablo anima a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, 5, a justamente hacer obra de evangelista. Por otro lado, cuando los ancianos predicaban y enseñaban dentro de la iglesia, ésta reconocía que el Señor Jesucristo los había constituido como pastores y maestros, como lo vemos en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12, y conviene revisar también Hebreos capítulo 13, versículos 17 y 24, así como Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4. Pero como veremos en breve, el término ancianos recibiría una particular especificación. Y aquí justamente conviene hacer una observación.
La expresión los ancianos era una referencia directa a varones llenos del Espíritu Santo, que nos recuerda a los ancianos de Israel, y en particular a los que fueron constituidos por Moisés por el consejo de su suegro Jetro, como lo encontramos en el capítulo 18 de Éxodo. La expresión ancianos se usó por primera vez en la iglesia de Jerusalén, como escrito está en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. Y también fue un término usado para constituir a quienes quedarían al frente de las iglesias que nacían bajo el ministerio de los apóstoles, como lo encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 23, y en Hechos capítulo 20, versículo 17. Sin embargo, entre las iglesias gentiles se usaba la expresión obispos para referirse específicamente a los ancianos dedicados a predicar y enseñar. En este respecto conviene revisar en paralelo Hechos capítulo 20, versículo 17 y Hechos capítulo 20, versículo 28, donde notaremos cómo se intercambian dichos términos. Además, en las iglesias gentiles también se usaba el término diáconos, pero para especificar a los ancianos que, en primera instancia, estaban dedicados a servir, esto es, a servir en los asuntos materiales que eran propios de la congregación. Como lo encontramos en el origen general y transicional de los ancianos, que ya hemos revisado en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, y cuya existencia, la existencia de los diáconos, tenía requisitos, como lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 8 y 12, y también un reconocimiento, pues como dice Filipenses capítulo 1, versículo 1, la iglesia en Filipos estaba bajo la autoridad de los obispos y diáconos. Así, la expresión ancianos, propia de las iglesias mayormente de trasfondo hebreo, hacía referencia a todos los constituidos por los apóstoles para cuidar espiritualmente y físicamente a la iglesia de Cristo. En las iglesias de trasfondo gentil se especificaba a los ancianos según su función, y se especificaban en obispos cuando se dedicaban a predicar y enseñar, y diáconos cuando se dedicaban a servir, como lo podemos apreciar en la siguiente imagen. En esta primera imagen, y siguiendo las flechas de la misma, podemos ver cómo los apóstoles, constituidos por el Señor Jesucristo, constituían ancianos. Y conviene recordar que en griego la palabra ancianos es presbíteros. Los apóstoles pues constituían ancianos. Y vale decir también en este nivel que el conjunto de los ancianos era llamado el presbiterio, es decir, la reunión de los presbíteros. Ahora bien, gracias a las iglesias de trasfondo gentil, sabemos que a los ancianos o presbíteros se les especificaba o se les llamaba obispos y diáconos de acuerdo a su función. Se les llamaba obispos cuando se dedicaban a predicar y enseñar, y diáconos cuando se dedicaban a servir. Pero cuando eran obispos que se dedicaban a predicar y enseñar fuera de la iglesia, a estos se les llamaba evangelistas. Y cuando eran obispos, es decir, ancianos dedicados a predicar y enseñar dentro de la iglesia, a estos se les llamaba pastores y maestros. Y aquí conviene recordar algo importante, y es que aún estando presentes los apóstoles, los ancianos, por lo general, como lo vimos en Hechos capítulo 6, empezaban haciendo un servicio, una diaconía, para luego tener una participación plena en el ministerio como obispos. Así que es justamente un buen ejemplo que vamos a ver a continuación, cómo los diáconos generalmente no se quedan en la diaconía, sino que esto les sirve como un primer peldaño para poder practicar hasta llegar a ser obispos. Y cuando son obispos, suele pasar también que ellos empiezan a ministrar dentro de su iglesia, predicando y enseñando, como pastores y maestros, para después, según el Espíritu Santo muestra en las vidas de estos varones, mandarlos a predicar y enseñar
fuera de la iglesia como evangelistas, pero cuando estos regresan a la iglesia, vuelven a cumplir la función de pastor y maestro que tenían antes de salir a la obra para la cual el Señor los había llamado. Pero, ¿qué pasó cuando los apóstoles se fueron de la tierra a la presencia del Señor? En esta nueva imagen, prácticamente igual a la anterior, vemos cómo es ahora el presbiterio, es decir, la reunión de los presbíteros, de los ancianos, la que tomaría la posta de los apóstoles para la constitución de nuevos ancianos, cerrándose así el círculo y formando un bucle para que puedan aparecer nuevas generaciones de ancianos que con el tiempo se irían sumando justamente al presbiterio. Entonces, una vez que los ancianos estaban reunidos como presbiterio, ellos serían ahora los que tomarían la posta de los apóstoles para constituir a los ancianos. Y nuevamente vale la pena recordarlo. Gracias a las iglesias de trasfondo gentil, sabemos que a los ancianos o presbíteros en general se les especificaba de acuerdo a su función en obispos y diáconos. Y recordemos, diáconos eran los ancianos que se encargaban del servicio, así como en Hechos capítulo 6, la atención de las hermanas que eran viudas y huérfanos, así también como en el caso de Febe, la diaconisa, de la cual hablaremos en breve, que se encargó de llevar al parecer la carta que Pablo escribe a los hermanos que estaban en Roma. Pues bien, los obispos por su parte se encargaban de predicar y enseñar. Cuando lo hacían, recordemos, dentro de la iglesia, eran identificados como pastores y maestros, mas cuando lo hacían afuera, por un tiempo, durante ese tiempo, eran identificados como evangelistas. Y aquí también hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que en cuanto a la diaconía, es decir, la labor de los diáconos, sabemos que era una función a la que podían aspirar y hasta ejercer las hermanas que eran ancianas en la fe, como fue el caso de Febe, la diaconisa de la iglesia en Cencrea, que sabemos era un puerto de Corinto, como está escrito en Romanos capítulo 16, versículo 1, y en Hechos capítulo 18, versículo 18. Pero en este asunto hay que hacer algunas precisiones. Para ser considerada como una anciana en la fe, la hermana debía cumplir prácticamente los mismos requisitos que los ancianos varones, como escrito está en Tito capítulo 2, versículos 2 al 5. Y para que una anciana en la fe pudiera ser reconocida en su servicio a Dios como diaconisa, también debían cumplir estas hermanas ciertos requisitos adicionales, los cuales eran similares a los de los ancianos diáconos, como escrito está en 1 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 11. Sin embargo, las ancianas en la fe, de esta manera, podrían cumplir funciones espirituales y de servicio, por supuesto, pero nunca una anciana en la fe podría tener, ni debía ejercer, autoridad sobre hermanos varones, como escrito está en 1 de Corintios capítulo 14, versículos 33 al 35, y en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 15, donde se exponen las razones de esta restricción. Y por consiguiente, nunca en la Escritura se habla de un reconocimiento público de su labor, como en breve veremos que sí se hacía con los ancianos. Si revisamos el texto en su contexto acerca de las restricciones a las hermanas, notaremos lo siguiente. Primero, en ninguna parte de la Escritura, al respecto de la Iglesia de Dios, se menciona que el Señor o sus santos apóstoles constituyeran ancianas, como sí dice que fueron constituidos los ancianos, como está escrito en Hechos capítulo 14, en el versículo 23. En segundo lugar, e igualmente, no encontramos mención alguna donde la Escritura indique que el mismo Señor Jesucristo, quien constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, haya constituido apóstolas, profetisas, evangelistas mujeres, ni mucho menos pastoras maestras,
como sí se dice de los varones que obviamente eran ancianos en ejercicio, como escrito está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Tampoco hay mención alguna en la Sagrada Escritura que indique que el Espíritu Santo las haya puesto por obispas, como sí hay la tal mención para los ancianos que fueron puestos como obispos por el Espíritu Santo de Dios, según está escrito en Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Y por qué subrayar tanto la palabra constituido? La palabra constituido implicaba la colocación formal en una posición al frente de la Iglesia de Dios y del Señor Jesucristo. Y ello demandaba tres cosas fundamentales. Primero, el sometimiento del candidato a obispado o diaconado a un tiempo de prueba por parte del presbiterio dentro de su iglesia, como escrito está en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 10, donde es importante notar el uso de la palabra también, que implica justamente que el candidato a obispado o diaconado debía ser sometido primero a un tiempo de prueba. En segundo lugar estaba el reconocimiento público por parte del presbiterio. Recordemos, la reunión de los ancianos varones de su iglesia mediante la imposición de manos en señal de dicho reconocimiento, algo que podemos rastrear en Hechos capítulo 6, versículo 6, con los primeros ancianos, en Hechos capítulo 13, versículo 3, con el reconocimiento de Pablo y Bernabé para la obra a la cual el Espíritu Santo los había llamado, y en 1 de Timoteo 4, versículo 14, y 5, versículo 22, donde justamente Pablo le da algunas indicaciones puntuales a Timoteo sobre esto mismo. Y todo esto se daría, recordemos, este reconocimiento público tendría que darse luego de un tiempo de prueba y de un tiempo de oración y ayuno por parte del presbiterio, es decir, de los ancianos existentes en su iglesia. Y en tercer lugar, requería de una aprobación por unanimidad de parte de su iglesia. Y esto de la aprobación por unanimidad de parte de su iglesia era el sello final en toda decisión que se tomara en la congregación, no solamente en respecto a la elección de diáconos o a la elección de obispos, sino en general, por cualquier decisión que tomara la congregación, la exigencia era que debía darse en un clima de unanimidad, con lo que quedaría confirmado, en este caso, el reconocimiento hecho por los ancianos para que les sean impuestas las manos. Y esto lo podemos encontrar nuevamente en Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6, así como en el capítulo 15, en el versículo 22, y conviene comparar y recordar lo que escrito está en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, así como lo que está escrito en el capítulo 6, en el versículo 12. Y no olvidemos esto. Los obispos, de acuerdo al lugar donde se dedicaban a predicar y enseñar, eran reconocidos, recordemos, en formas específicas por la iglesia. Cuando el Señor los había constituido como evangelistas, como hemos visto, los ancianos que predican y enseñan fuera de la congregación, lo hacían una vez que ellos, siendo ya ancianos y ejerciendo en su iglesia como tales. A este respecto conviene revisar lo que escrito está en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, justamente sobre el caso de Pablo y Bernabé. Eran entonces recién enviados y reconocidos como evangelistas, como es el caso de Felipe. Nuevamente, Felipe el evangelista, que lo podemos rastrear en Hechos capítulo 6, versículo 5, así como en Hechos capítulo 8, versículo 5, en el versículo 40 del mismo capítulo y en el capítulo 21, versículo 8. En estos casos queda claro que el presbiterio y la iglesia toda reconocían que el Espíritu Santo de Dios los había llamado para tal obra. Y nuevamente volvamos a revisar, para este respecto, Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3.
Dicha tarea, entonces, demandaba reconocimiento público mediante la imposición de manos, y entonces recién los hermanos salían a la obra, a hacer obra de evangelista, para luego volver a su iglesia. Sin embargo, el Señor se provee siempre de casos excepcionales cuando las circunstancias así lo demandan. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no siempre los que salían a hacer obra de evangelista lo hacían bajo reconocimiento público y mediante imposición de manos en forma directa. Y a este respecto conviene recordar el caso mismo de Felipe, quien en realidad sale de la iglesia en Jerusalén, no porque fuera comisionado para ello, sino ante, vamos a decir así, la desobediencia inconsciente de la iglesia en Jerusalén. Pues recordemos que en Hechos 1:8, la iglesia había recibido el mandato de ser testigos del Señor en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces se produjo la persecución, que vino tiempo después en los días de Felipe, y por eso Felipe tiene que salir de la iglesia, no comisionado para ello, sino por una situación extraordinaria. Y dicha situación extraordinaria fue justamente la muerte de Esteban. Otro caso también a notar es el caso de Silas, que decide quedarse posteriormente en la iglesia en Antioquía, como lo vemos en Hechos 15, versículos 27 al 34, después que fuera comisionado por la iglesia de Jerusalén, a la que, dado este contexto, decide no regresar. Pero sabemos que esa decisión marcó también la vida de Silas, porque al partir de su decisión de quedarse en Antioquía, se produce la separación que luego revisaremos entre Pablo y Bernabé, y al partir de ese momento es Silas el que acompaña a Pablo en la obra del ministerio. Entonces estamos notando que hay varios casos excepcionales o excepciones a esta pauta de que los que eran enviados como evangelistas tenían que requerir un reconocimiento público. De todas formas, cuando los obispos que habían salido a hacer obra de evangelista regresaban o de plano se quedaban en su iglesia, en ese contexto eran tenidos por pastores y maestros. Y volviendo a la cita de Colosenses 4:16, entonces, volviendo a esa cita, no es que hubiese una suerte de jerarquía de una iglesia sobre otra. No es que la iglesia de Antioquía hubiese sido la cabeza de la iglesia en Colosas y que ésta hubiese sido la cabeza de la iglesia en la Odisea. Toda iglesia, independientemente de quien la fundó, está sujeta única y exclusivamente a la palabra de Dios y al Dios de la palabra, y tiene por única cabeza a Cristo Jesús nuestro Señor, como escrito está en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Por ende, siendo en aquel entonces sus santos apóstoles los encargados de dar e impartir la palabra de Dios, la cual vendría a sumar y complementar y completar a las escrituras del Antiguo Pacto, todas las iglesias tendrían que, primero, estar sujetas a aquellos que fueron constituidos por Cristo Jesús nuestro Señor, los apóstoles, y que fueron escogidos para ministrar la palabra. Y en segundo lugar, todas las iglesias tendrían que estar sujetas a toda la revelación dada por los santos apóstoles, motivo por el cual era justo, necesario y obligatorio que se compartieran las cartas y demás escritos de los apóstoles entre ellas, para que ninguna iglesia sufra de carestía en el conocimiento de lo revelado por la palabra de Dios. Y aquí algunas excepciones. La regla, pues, establecida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, era clara. Solo sus santos apóstoles deberían cumplir con dos mandatos inherentes a su condición de apóstoles de Cristo. El primero era dar e impartir palabra de Dios, una orden intransferible, puesto que la palabra dada a ellos era por revelación directa del Señor Jesucristo, la cual les sería confirmada y hasta recordada por el Espíritu Santo de Dios.
a lo que conviene revisar Gálatas 1, versículos 11 y 12, Juan capítulo 14, 25 y 26, nuevamente, una promesa que es dada únicamente a los apóstoles. Y en segundo lugar, predicar, es decir, anunciar el Evangelio para salvación, y enseñar, es decir, anunciar el Evangelio para santificación, al hacer discípulos. Y aquí algo importante. Tanto predicar como enseñar constituyen una sola orden que debe ser cumplida a cabalidad, es decir, que debe hacerse completa, enseñando después de haber predicado, como escrito está en Mateo 28, 19 y 20, que fue luego transferida por los apóstoles a los ancianos que ellos constituyeron. Y para ver la continuidad de este mandato hasta el día de hoy, conviene revisar 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Respecto al primero de estos mandatos, encontramos las siguientes excepciones. Primero que nada, hay que decir que todos los apóstoles recibieron ambos mandatos, pero no todos los apóstoles los cumplieron. Evidencias de esto son, en primer término, el caso de Judas Iscariote, quien, siendo ladrón y habiendo entrado en su corazón Satanás, como está escrito en Juan capítulo 12, versículo 6, y en Juan capítulo 13, versículos 26 y 27, no tuvo obviamente al Espíritu del Señor para que éste lo inspirara y así hablara palabra de Dios. En segundo término, tenemos la reconvención que el mismo Señor Jesucristo les da, según hemos visto en Marcos 16, 14 al 18, la cual anticipa que las señales manifestadas solo seguirían a los que de entre los apóstoles creyesen, dejando campo a que algunos de ellos probablemente no lo harían. Y en tercer término, la evidencia física en la misma Escritura, pues lo que llamamos como el Nuevo Testamento no fue escrito por todos los apóstoles. Solamente Mateo, Juan y Pedro, Judas y además Pablo, escritores de algunos libros de la Escritura, fueron apóstoles del Señor Jesucristo. Y algo más. Y es que no todos los escritos de los apóstoles que sí cumplieron con el primer mandato, ha preservado el Señor para que formen parte de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, por referencias dadas por el mismo apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, sabemos que hay una primera carta que él les escribió y que en ella, entre probablemente otros asuntos, les había dado reconvenciones sobre cuestiones de separación, vale decir santidad, de los que se decían ser hermanos, pero que andaban desordenadamente, pecando a la manera de cualquier pecador envilecido. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. También escribió otra carta, posterior a la que conocemos como Primera Carta a los Corintios, de corte personal, respecto a un caso particular de un hermano que le había ofendido, como lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 1 al 11, y en el capítulo 7, versículos 4 al 16. El mismo pasaje del cual hemos partido para hacer este no pequeño paréntesis, Colosenses 4:16, nos desvela claramente que había una carta a la iglesia en la Odisea, que los hermanos de Colosas debían leer también. Con lo cual, notamos que la correspondencia del apóstol Pablo era copiosa, pero el Señor determinó que solo se preservaran las cartas que hoy forman parte de las Sagradas Escrituras por su sola potestad y voluntad. Por hallazgos históricos, sabemos que los apóstoles del Señor, que sí procuraron cumplir con sus mandatos, llegaron a diversos lugares del mundo por entonces conocido. Pero igualmente, ha sido el Señor el que no ha permitido que sus historias ni escritos se preserven dentro de las Escrituras, aunque sí ha permitido que su historicidad sea patente y a todas luces incuestionable. Por otro lado, debemos tener presente que no todos los escritores de lo que comúnmente llamamos el Nuevo Testamento fueron apóstoles, pero todos ellos
fueron avalados a lo menos por un apóstol. En contraposición y hasta diríamos en compensación a que hubo algunos que decidieron no cumplir con el primer mandato de dar e impartir, hablando y escribiendo la palabra de Dios, y al hecho que señala que Dios mismo no permitió que ciertos escritos de sus propios fieles apóstoles no formasen parte de las Sagradas Escrituras, inspiró el Espíritu del Señor a algunos hombres a tal punto que sus escritos han pasado, por la voluntad de Dios, a formar parte de las Sagradas Escrituras. Y a este respecto conviene recordar brevemente quiénes son. Y en primer lugar tenemos a Juan, conocido por todos por su sobrenombre, Marcos, el sobrino de Bernabé, como escrito está en Colosenses capítulo 4, versículo 10, hijo de la hermana María, en cuya casa se reunían los hermanos en Jerusalén, y a donde llegó Pedro después de ser libertado por el ángel del encarcelamiento en el que lo había puesto Herodes, a la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 12, versículos 12 al 17. Marcos había acompañado a su tío Bernabé y a Pablo en su primer viaje llevando la palabra de Dios como su ayudante, lo que encontramos en Hechos capítulo 13, versículos 4 y 5. Pero luego de lo sucedido en Pafos, cuando se presentaron ante el procónsul Sergio Paulo y se dio la situación con Elimas el mago, como la encontramos en Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12, Juan Marcos se regresó para Jerusalén. Para cuando Pablo y Bernabé iban a salir, a sugerencia de Pablo, a visitar a los hermanos donde habían predicado y enseñado, Bernabé quiso que llevaran de nuevo a su sobrino Marcos, pero a Pablo no le parecía bien que lo llevaran, después que no había ido con ellos a la obra, lo que terminó ocasionando gran desacuerdo entre ellos, al punto que se separaron. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Posteriormente, y por las mismas Sagradas Escrituras, sabemos que el apóstol Pedro tomó a Juan Marcos por discípulo, y esto lo evidencia el hecho que Pedro lo llama mi hijo, como escrito está en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13. Y también sabemos que tiempo después lo vemos a Juan Marcos al lado del apóstol Pablo en el ministerio como uno de sus colaboradores, lo que encontramos en Filemón, verso 24. Juan Marcos, pues, escribió el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, lo que conocemos comúnmente como el Evangelio según Marcos, como está escrito en Marcos 1:1, y su fuente más cercana y directa tuvo que ser su maestro, Pedro, por lo cual el escrito de Juan Marcos tuvo doble aval apostólico. Por un lado, el de su maestro, el apóstol Pedro, y por otro, el del apóstol Pablo, quien hasta el final de sus días tenía a Marcos como un hermano útil para el ministerio, como escrito está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Y aquí algo importante. Siendo que Pedro, Juan y Jacobo el hermano del Señor, quien presidía la iglesia que estaba en Jerusalén, cuando Pedro fue liberado por el ángel del encarcelamiento bajo el que Herodes lo tenía preso. Y esto lo podemos afirmar, pues Pedro pide que se le haga saber primero que a nadie a Jacobo de su liberación, lo que encontramos en Hechos capítulo 12, versículo 17, y ante quien se dio la situación de los judaizantes, como se infiere de Hechos 15, versículo 4 al 29. Estos tres, Pedro, Juan y Jacobo, se habían reconocido a sí mismos como apóstoles a los judíos, es decir, a la circuncisión, según está escrito en Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 9. Y es importante tener en cuenta que Juan Marcos, al ser judío creyente y discípulo de Pedro, escribió su Principio del Evangelio hacia un auditorio originalmente judío, al que, como veremos más adelante, es muy importante notar a la hora de escudriñar las Sagradas Escrituras, es decir, que debemos estar pendientes cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras
a qué auditorio se dirige el pasaje o libro que estamos escudriñando. Otro escritor del Nuevo Testamento, que no fue uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, fue Jacobo, al que acabamos de mencionar, conocido también en la actualidad como Santiago, hermano del Señor Jesús. Este Jacobo fue uno de los hijos que María y José tuvieron luego que ella diera a luz a su hijo primogénito. Y conviene revisar lo que escrito está en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7 y Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Jacobo aparentemente, y al igual que otros de sus hermanos, en principio no creyó en el Señor Jesús como quien era, lo que encontramos en Juan capítulo 7, versículos 1 al 10. Pero luego de haber resucitado, el Señor Jesús se le apareció también a su hermano Jacobo, como está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 8. Y después de esto, lo vemos junto a su madre y sus demás hermanos, ahora todos ya creyentes en Cristo Jesús, orando unánimes con los otros discípulos del Señor, esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo, como lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. En su condición de ser quien presidía la iglesia de Jerusalén, también recibió, por cierto, a Pablo, al poco tiempo de haberse convertido, y luego que Pablo pasara un tiempo en Arabia, volviendo a comenzar ante la palabra de Dios. Y esto lo podemos notar en Gálatas 1, 19, donde, por cierto, justamente Pablo lo identifica a Jacobo como el hermano del Señor. Jacobo, si bien no era de los 12, al igual que otros hermanos, era reconocido como apóstol, afirmación por la cual conviene volver a ver específicamente Gálatas capítulo 1, versículo 19 y 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 7. Y esto porque reunían estos hermanos los requisitos para ser apóstol, entre los cuales estaba justamente el haber visto al Señor resucitado, como lo encontramos en 1 Corintios 9:1. Jacobo, en su condición de apóstol a la circuncisión, esto es, al pueblo de Israel, a los judíos, escribió su carta a las 12 tribus que están en la dispersión, como lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 1. Y dicho escrito el Señor ha permitido que forme parte de las Sagradas Escrituras por la eternidad. Otro escritor del Nuevo Testamento, que aunque sí fue de los 12, es muy importante mencionar, habiendo mencionado a Jacobo, es Judas, su hermano de Jacobo, el conocido actualmente, como dijimos hace un momento, como Santiago. Judas era también hermano del Señor Jesús. Fue otro de los hijos que María y José tuvieron luego que ella diera a luz, nuevamente lo decimos, a su hijo primogénito, por lo que conviene nuevamente revisar la lista de sus hermanos y otros detalles importantes en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7 y nuevamente Mateo 13, del 53 al 58. Sin embargo, Judas, a diferencia de Jacobo y del resto de sus hermanos, que en principio no creyeron en el Señor Jesús como quien era, nuevamente conviene revisar Juan capítulo 7, versículos 1 al 10, Judas, llamado por Mateo y por Juan Marcos, o mejor dicho por Pedro, de quien seguramente Juan Marcos lo escuchó llamarlo así, siendo su discípulo, y de quien, como primera fuente, recibió lo que registró en su Principio del Evangelio de Jesucristo. Judas, pues, era llamado por Mateo y por Juan Marcos, vale decir por Pedro, como Lebeo, que quiere decir el valiente, y también quien recibió el sobrenombre de Tadeo, que significa el de grande y tierno corazón. Fue uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como escrito está en Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. En su condición de uno de los 12 primeros apóstoles del Señor Jesucristo, obedeció el mandato de nuestro Señor y habló y escribió también la palabra de Dios. Y el Señor ha preservado su escrito a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, como está escrito en Judas verso 1,
que se puede deducir estaba dirigido a creyentes de origen judío primero, porque siendo parte de los 12, entendió en primer término, como todos ellos, que el mensaje del Evangelio iba primero hacia los hijos de Israel. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 14. Además, Judas, el hermano del Señor, permaneció en Jerusalén con los demás apóstoles cuando los hermanos fueron dispersados por causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, el anciano, como encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 1. Y por ende, estaba sujeto a la autoridad de Jacobo por ser él quien presidía la iglesia en Jerusalén. Otro escritor que forma parte del Nuevo Testamento es Lucas, llamado también por el apóstol Pablo como el médico amado, quien por cierto es el único escritor de origen gentil en todo el Nuevo Testamento, lo que se puede deducir fácilmente desde Colosenses 4, versículos 7 al 14, pues el nombre de Lucas aparece después que el apóstol Pablo menciona a los hermanos de la circuncisión, es decir, hermanos de origen judío, que le apoyaban en el ministerio. Lucas es reconocido por el apóstol Pablo como un colaborador suyo, en la carta que, en paralelo a la carta a los hermanos de Colosas, le escribiera al hermano Filemón, otro colaborador suyo, como escrito está en Filemón, versículos 1 y 24. Aunque Lucas tuvo cuidado de no mencionar su nombre en sus dos escritos, los cuales él llamaba como tratados, lo que hoy conocemos como el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, se puede afirmar que fue él quien escribió dichos libros de la Escritura al partir de los pasajes siguientes. Y al partir de este punto, amados hermanos, vamos a hacer trabajo de investigador. Así que veamos la evidencia. Primero, sabemos que el apóstol Pablo estaba preso cuando escribe en paralelo la carta a los hermanos de Colosas y la carta a Filemón, según está escrito en Colosenses 4, versículos 2 al 4, y en la carta a Filemón en el verso 1. Segundo, sabemos también que ese encarcelamiento era su primer encarcelamiento en Roma, como lo evidencia el hecho de que el hermano Aristarco, macedonio natural de Tesalónica, estaba con él en la cárcel y es mencionado en ambas cartas, a Colosas y a Filemón, por lo que conviene revisar nuevamente la lista de hermanos que estaban con Pablo en Colosenses 4, versículo 10, donde Pablo especifica a Aristarco como su compañero de prisiones, así como lo menciona en la carta a Filemón en el verso 24. Y el momento en que Aristarco, macedonio de Tesalónica, como dice Hechos 24, estaba acompañando a Pablo en sus prisiones por el Evangelio, es justamente el momento en que está yendo a Roma, como está escrito en Hechos capítulo 27, versículos 1 al 2, en donde Pablo permanecería 2 años enteros detenido, aunque en una casa alquilada, recibiendo a todos los que a él venían, como escrito está en Hechos 28, versículos 30 al 31, acompañado por los siempre hermanos fieles al Señor, Aristarco y Lucas, mencionados en la carta a los hermanos de Colosas y a Filemón, siendo a este último a quien anuncia que, por sus oraciones, finalmente les sería concedido el que Pablo estuviese con ellos. Vale decir que su excarcelamiento de Roma estaba próximo, como escrito está en Filemón, entre los versos 22 y 24. Tercero, sabiendo pues que el hermano Aristarco estaba con Pablo, acompañándolo como compañero de prisiones en Roma, para cuando escribe a los hermanos de Colosas y a Filemón, revisando los otros nombres de sus compañeros, es fácil deducir que el otro colaborador que lo acompañó todo el viaje, que sufrió hasta llegar a Roma, por haber apelado a César cuando era juzgado por el gobernador Porcio Festo, como lo encontramos en Hechos 25, versículos 7 al 12, era Lucas. Pero, ¿por qué? Según el saludo que Pablo le da a Filemón en la carta que le envía en el versículo 24, los 4 hermanos que estaban con él en Roma eran Aristarco, Marcos, Demas y Lucas. Sabemos que Demas al final lo había desamparado,
amando este mundo, y se había ido a Tesalónica, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10. Demas fue uno de los 12 colaboradores de Pablo, y como Judas al Señor, Demas traicionó al apóstol de Cristo en su momento más difícil, su último encarcelamiento previo a su muerte. Por lo tanto, queda descartado como posible escritor de la Sagrada Escritura, como cualquier escrito que se pudiera adjudicar a Judas Iscariote. Además, no es mencionado entre los hermanos que a lo largo del ministerio del apóstol Pablo, descrito en el libro de Hechos, aparecieron en el camino. Por otro lado, Juan Marcos era colaborador de Pablo para el momento en que les escribe a los hermanos de Colosas y a Filemón. Pero Juan Marcos no estuvo con él a lo largo de su ministerio, ni antes ni durante el juicio en Jerusalén y el envío de Pablo a Roma por parte de Festo. Así que es deducible que Juan Marcos, luego de pasar tiempo con su tío Bernabé en Chipre y de regresar a Jerusalén, donde Pedro sería su maestro, luego de esto se acopló recién al cuerpo de hermanos colaboradores de Pablo en el ministerio, por lo cual también quedaría descartado de ser quien escribe el libro de Hechos. Así, de la lista de los 4 colaboradores, nuevamente, Aristarco, Marcos, Demas y Lucas, el único nombre que queda viable para ser quien estaba con él en Roma y por consiguiente sería el escritor de Hechos, era Lucas. Lucas, el médico amado, acompañó a Pablo desde que Pablo llegó a Troas, como escrito está en Hechos 16, versículos 8 al 11, y al partir de allí lo acompañó a lo largo de todo su ministerio, desde que Pablo decidió visitar a los hermanos a los que había llevado el Evangelio de Dios, cuando se produjo su primera salida a la obra para lo cual el Espíritu Santo lo había llamado, como escrito está en Hechos capítulo 13, versículo 2. Al ser él el escritor del libro que hoy conocemos como Hechos de los Apóstoles, libro al que Lucas, su escritor, consideraba su segundo tratado dirigido al hermano Teófilo, su primer libro, obviamente, tuvo que ser dirigido al mismo destinatario, al considerar Hechos como su segundo tratado. Y ese primer tratado es el libro que hoy conocemos como el Evangelio según Lucas. Y por cierto, en su primer tratado, Lucas se dirige al hermano Teófilo como excelentísimo Teófilo, por lo que posiblemente el hermano haya sido un gobernador romano creyente, ya que Lucas se dirige a Teófilo con el mismo término o cargo administrativo romano con el que vemos se trataba a Félix o a Porcio Festo, como escrito está en Hechos capítulo 23, versículo 26, y en Hechos capítulo 26, versículo 25. Ahora bien, hecha esta importante y extensa aclaración con todas sus excepciones, y sin perder de vista todo lo hasta aquí presentado, y volviendo a Colosenses 4:16, enfocado siempre en la búsqueda de las herramientas que nos ayuden en la primera de nuestras 4 metas fundamentales, a saber, conocer bien qué dice el texto de la Escritura que estemos escudriñando, aparecerá ante nuestros ojos la tercera herramienta para lograr este propósito. Y recordemos que las 2 primeras herramientas eran primero la lectura, la cual debe realizarse con claridad, poniendo el sentido a lo leído y todos los días, y la segunda herramienta era la escritura, la cual se da al transcribir o copiar, como dijimos, aunque en principio sea porciones pequeñas de la palabra de Dios, para que justamente cuando vayamos a escudriñar la palabra de Dios, leamos en esas copias como debemos hacerlo. Así que la tercera herramienta es pues la siguiente. Y es que para entender un párrafo o un versículo de la Escritura, debemos primero que nada leer todo el libro al que pertenece dicho párrafo, para verlo en su correcto e inmediato contexto. Y tengamos presente lo siguiente: todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo, desde un saludo de entrada
en una carta hasta los saludos finales o despedida de la misma, todo, absolutamente todo es importante. ¿Y por qué podemos afirmar ello? Pues simple y sencillamente porque Dios ha preservado todos esos detalles y todo el texto. Todo es clave, por consiguiente, para poder ver el testimonio del Señor Jesús en dicho texto. Entonces, para el ejemplo del pasaje de Colosenses 4:16, podríamos decir que para poder conocer qué dice realmente dicho pasaje, deberemos tener presente que dicho verso es en realidad parte de un párrafo. Y siguiendo la división por versículos, párrafos y capítulos, en la que solemos encontrar las copias de las Escrituras que por gracia de Dios tenemos a mano, sabemos pues que dicho párrafo es parte del capítulo 4 de la carta, y que el capítulo 4 es en realidad una parte del contenido de toda la carta, que por inspiración del Espíritu de Dios, Pablo escribió a los hermanos que estaban en Colosas. Y no solo eso. También podríamos fácilmente deducir que, por ejemplo, la carta misma a los colosenses es parte del conjunto de cartas que el apóstol Pablo escribiera a 7 iglesias, a las iglesias que estaban en Roma, Corinto, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica. Luego podemos notar que ese conjunto de cartas que escribiera el apóstol Pablo a las 7 iglesias antes mencionadas es solo una parte del conjunto de cartas que en total escribió el apóstol Pablo y que están registradas en las Escrituras. Pues además de las cartas a las 7 iglesias antes mencionadas, escribió otras cartas, como las que escribió, por ejemplo, a 3 siervos de Dios, Timoteo, Tito y Filemón. Así también podemos decir que las cartas del apóstol Pablo son solo una parte del conjunto de cartas y tratados, escritos todos ellos por otros apóstoles y profetas, conjunto al que llamamos comúnmente Nuevo Testamento, y que este, finalmente, es una de las 2 partes o grupos de libros, el otro conjunto sería el Antiguo Testamento, que en suma constituyen las Sagradas Escrituras. ¿Y en qué nos ayuda tan extenso análisis? Saber que cada pasaje de la Escritura es en realidad parte de un todo mayor es clave para entender algo. Toda la Escritura está interconectada entre sí. Y para poder escudriñarla adecuadamente, es necesario, gracias a esta tercera herramienta, es decir, leer el párrafo en su contexto, es necesario pues tener en cuenta algo tan elemental como fundamental. Y es que necesito estar correctamente ubicado de acuerdo a la historia desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras para que ni bien entre en contacto con el pasaje a escudriñar, pueda rápidamente identificar a qué auditorio de personas se dirige el pasaje y sobre todo la carta al cual éste pertenece. Y con esto tenemos el camino allanado para identificar nuestra cuarta herramienta de estudio. La cuarta herramienta es, entonces, la siguiente. A la hora de leer el texto en su contexto adecuado, deberé identificar con total prontitud y claridad a qué auditorio, personas, se dirige la carta en general y el pasaje en particular. La detección del auditorio, personas, a las que se dirige el pasaje a escudriñar es vital para que podamos tener presente, desde antes de comenzar, si dicho pasaje nos aporta, por ejemplo, normas directas, como por ejemplo las cartas de Pablo y otras cartas o tratados escritos por inspiración del Espíritu Santo por intermedio de otros apóstoles y profetas, o si quizás son principios generales de los cuales también soy edificado por la gracia de Dios. En resumen, hasta aquí podemos notar claramente, en lo que va el avance del capítulo 2 del presente tratado, las siguientes 4 herramientas fundamentales para lograr conocer qué dice cada texto de las Sagradas Escrituras que pudiéramos estar a punto de escudriñar, después, claro, de estar a cuentas con nuestro Dios, teniendo siempre presente
Primero, nuestra santa y triple meta, que es inquirir para cumplir y entonces enseñar la palabra de Dios. Y segundo, teniendo presente la razón de ser de toda la Escritura, que es dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, las 4 herramientas hasta aquí aprendidas, extraídas de las mismas Escrituras, serían las siguientes. Primera herramienta, leer correctamente el texto a escudriñar, lo que implica hacerlo claramente, poniendo el sentido a lo leído y leyendo la Escritura todos los días. La segunda herramienta es copiar correctamente el texto a escudriñar, aunque sean porciones pequeñas y preferentemente a mano, para que la herramienta anterior, leer correctamente el texto a escudriñar, se cumpla con el texto copiado por nosotros. Tercera herramienta, ubicar correctamente el contexto del texto a escudriñar. Esto es con su contexto más inmediato, es decir, la carta, tratado o escrito al cual pertenece el dicho texto que vamos a escudriñar. Y la cuarta herramienta es determinar correctamente el auditorio al que se dirige el texto a escudriñar. Tanto en particular, el señalado explícita o implícitamente por el dicho texto, como en general, el señalado explícita o implícitamente por la carta, tratado o escrito al cual el dicho texto pertenece. En la tercera parte de este segundo capítulo, desvelaremos y analizaremos 3 herramientas más que nos ayudarán a conocer qué dice el texto de la Escritura. Y al partir de ese punto, y antes de entrar al capítulo 3, las pondremos en práctica escudriñando con ellas un libro de la palabra de Dios, para que sea la misma Escritura la que por el Espíritu Santo que nos fue dado, nos diga qué es lo que realmente nos tiene que decir, sin caer en humanas interpretaciones que, por más bien intencionadas que estén, terminan solamente alejándonos de la verdad que está inmersa en el texto de la Escritura. Y acerca de esto que acabamos de decir, de la verdad que está inmersa en el texto de la Escritura, recordemos finalmente 2 cosas. Escrito está: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia, como escrito está en el Salmo 119, versículo 160. Y también Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, como escrito está en Juan 14, versículo 6. Y también dijo el Señor, orando al Padre por sus discípulos que con él estaban, lo que escrito está en el libro escrito por el apóstol Juan, en el capítulo 17, en los versículos 17 al 21. Escrito está: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como está escrito en Juan capítulo 17, versículos 17 al 21. Desde el antiguo pacto, el Señor nuestro Dios inspiró a su siervo el salmista, quien, siendo también profeta, afirmó y no negó, sino que afirmó y dijo: la suma de tu palabra es verdad. Y en esto concuerdan las palabras del Señor Jesús cuando dijo:
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Como escrito está en Juan 5:39. El Señor Jesús mismo dio testimonio de sí, afirmando que Él es el camino y la verdad y la vida. Por consiguiente, nadie puede llegar a Dios Padre si no es por medio de Él, pues como dice la Escritura, Él, el Señor Jesús, es el único mediador entre Dios y los hombres, como escrito está en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Él dijo también que la palabra de Dios, tu palabra, dijo al Padre, es verdad, y oró al Padre que todos sus discípulos, es decir, los que habríamos de creer en Él por la palabra de los discípulos que le acompañaban y ellos mismos, sus primeros discípulos, fuésemos uno, perfectos en unidad y en unanimidad, pues así el mundo creería en que Dios Padre había enviado al Señor Jesús. Nuestra vida ya fue santificada por Cristo Jesús, nuestro Señor, como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Por ende, somos llamados a vivir santamente, santificando cada día nuestras vidas para Dios nuestro Padre, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mediante la obra de su Espíritu en nosotros, la cual se da única y exclusivamente mediante la eterna palabra de Dios. Y solo cuando la santa vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se refleje en nuestra vida, podremos no solo ser reconocidos como sus discípulos, sino, y sobre todo, como quienes estamos llamados a ser cristianos. Oremos. Gracias, bendito y eterno Padre Celestial, por todas las maravillosas obras que has hecho para con nosotros, por tu amado Hijo, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque has preservado hasta hoy tu santa y eterna palabra, por medio de la cual tu Santo Espíritu nos transforma y conforma a la imagen misma de Cristo Jesús, nuestro Señor, para mayor honra y gloria de tu santo nombre. Permítenos, oh Dios, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llegar a conocer qué dice cada texto de tu Sagrada Escritura, para que podamos así proclamar tu verdad, la vida de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador y Dios, a los perdidos para su salvación y a los creyentes para su santificación. Señor Jesús, gracias a ti, bendito Señor y Salvador nuestro, porque también oraste por nosotros a Dios Padre, para que junto con todos tus discípulos que anduvieron contigo en todo tiempo, seamos uno, perfectos en unidad y en unanimidad con ellos, por medio de la sana doctrina tuya que recibiste del Padre, así como tú y el Padre son uno. A tu eterna palabra, Señor Jesús, hasta que vengas de nuevo, oh Dios nuestro, estaré sujeto, leyendo en ella cada día, meditando en ella cada día y escudriñándola cada día, con el único propósito de cumplirla, para que tu gloria, mi Dios y Señor y Salvador Jesucristo, sea reflejada en mí, para mayor gloria y honra de Dios, a través del fruto del Espíritu Santo en mí, procurando en todo tiempo su bendita guía por tus sagradas Escrituras. Gracias, Padre Santo, por todo lo que hasta aquí me estás mostrando en tu eterna palabra, a la cual me sujetaré todos los días de mi vida, bajo la guía de tu Santo Espíritu, por tu amado Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo, procurando en todo tiempo serte fiel, así como mi Señor es fiel a ti y solo a ti. Y todo esto te lo agradezco y me comprometo a obedecer todo lo que esté escrito en tu palabra, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.